Hola, bienvenidos a esta programación de capacitación en temas de salud. El día de hoy vamos a estar hablando de una enfermedad bastante prevalente, muy común, que se puede llegar a suscitar desde la infancia hasta pues la edad adulta, y seguramente pues tú conoces a alguien con esta condición o pues vives con ella, y lo importante es pues conocer un poco más sobre ella para prevenir pues las complicaciones, o bien para prevenir que se pueda llegar a desarrollar en sí mismo pues esta enfermedad. Y la enfermedad que vamos a estar tocando el día de hoy es la diabetes mellitus. Bien, pues entonces vamos a tocar el tema de diabetes mellitus. Comentábamos que es una enfermedad bastante prevalente, es una enfermedad que hoy en día pues es la principal causa de fallecimientos, principalmente aquí en nuestro país, y como lo vamos a ir viendo pues tiene una causa que ya la hemos enumerado en muchas otras ocasiones, que pues es la causa que podemos decir universal, el común denominador de las enfermedades crónico-degenerativas, y en este caso pues estamos hablando de el exceso de masa grasa o la obesidad. Entonces pues vamos a estar platicando sobre esta enfermedad, diabetes mellitus, que es una enfermedad que se requiere tratar de manera temprana y oportuna para evitar complicaciones pues que puedan llegar a generar pues todavía mucho más alteraciones y que pueden comprometer pues el estado de salud en mayor medida de las personas. Entonces pues antes de platicar sobre la diabetes a profundidad, vamos a platicar sobre qué es el páncreas y por qué es tan importante entender pues qué función cumple y qué es lo que llega a producir, a sintetizar para pues el metabolismo también de la glucosa, que también es algo que pues hablamos mucho y que gira en torno a la diabetes. Principalmente el páncreas es un órgano que forma parte del sistema digestivo. La realidad es que el sistema digestivo pues está compuesto por la boca, está el estómago, tenemos pues también al intestino delgado, el intestino grueso, y bueno, tenemos algunos otros órganos como es el hígado y como es el páncreas, que son órganos que trabajan pues de manera conjunta a este sistema, y que sin ellos pues se puede llegar a provocar pues alguna alteración para que se puedan digerir los alimentos que consumimos a diario. En el caso particular del páncreas, el páncreas es una glándula, y al ser una glándula pues pertenece también a otro sistema de manera pues primaria, que es el sistema endocrino. Al ser una glándula, pues todas las glándulas se encargan de producir hormonas. En particular el páncreas produce la insulina, y la insulina pues es una hormona que se relaciona con la metabolización de la glucosa. La glucosa finalmente pues es el producto de la digestión y del metabolismo de los alimentos. Entonces, ¿por qué es importante la insulina? Porque justamente la insulina permite que esta glucosa se pueda utilizar como un sustrato energético, o para que lo entendamos de mejor manera, como un combustible. Entonces, pues teniendo esto en cuenta, la diabetes pues es una afección crónica, y crónica porque no tiene pues una cura. De momento es una enfermedad que pues al diagnóstico pues se va a extender hacia un tiempo indefinido. Es decir, pues es un tiempo prácticamente en el que la persona va a tener que estar pues tratando la enfermedad, controlándola, monitoreándola para evitar, ya le decíamos, el desarrollo de las complicaciones. Y esta afección se desencadena cuando el organismo pierde la capacidad para poder producir suficiente insulina, o bien de que esta insulina se pueda utilizar de manera eficiente. Pueden haber estos dos escenarios, y ahorita pues lo vamos a relacionar con los diferentes tipos de diabetes que pues podemos distinguir. La insulina, como mencionamos, pues es esta hormona que el páncreas se encarga de sintetizar y permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, donde se va a convertir en energía para que puedan llegar a funcionar pues los diferentes tejidos y órganos de nuestro cuerpo.
Y pues una manera quizá metafórica para que se pueda entender de manera más didáctica el cómo funciona la insulina, pues es básicamente entendiendo el cómo nosotros accesamos pues a lo mejor a nuestra casa, ¿no? En el caso de que lleguemos a nuestra casa, pues necesitamos una llave que nos abra la puerta para poder entrar, y pues acá es algo semejante. La insulina sería esa llave, la glucosa seríamos nosotros y la casa sería la célula. Entonces, pues necesitando la glucosa por parte de las células, pues es como de esta manera va a trabajar pues los diferentes órganos y tejidos a través de la energía proveniente de la glucosa, y que fue pues ayuda de la insulina el que se pueda metabolizar, el que se pueda utilizar como este sustrato pues energético. Ahora, la prevalencia, pues yo les comentaba al inicio del video que justamente es una enfermedad que todos pues seguro podemos enumerar, personas que conocemos que viven con este padecimiento, desde familiares, amigos o incluso nosotros mismos podemos ser personas que estamos viviendo con esta enfermedad. Por lo tanto, pues es una enfermedad bastante prevalente y es una enfermedad que va en aumento, es decir, que hasta el momento tampoco se ha frenado pues el número de casos diagnósticos de esta enfermedad. Esta imagen es una proyección de la prevalencia desde el año 2015, que se proyecta hasta el 2040 para poder hacer la comparativa de pues cuántas personas estaban diagnosticadas justamente en el pasado y cuántas se esperan en el futuro llegar a diagnosticar. Entonces tenemos que pues si se fijan, ahí identificamos varias zonas alrededor del mundo y se identifican que las cifras pues en algunos casos se doblan con respecto al año 2015, y algunas otras pues incluso hasta casi llegan a triplicarse. Particularmente nosotros, en el caso de nuestro país, México, pues pertenecería a esta zona de Norteamérica, y si se fijan, vean la cantidad de diagnósticos de en el 2015, que eran 44.3 millones, al 2040, que son la espera es de 60.5 millones, es decir, es lo que se pudiera llegar a augurar para pues el diagnóstico en este año, que ya pues no estamos prácticamente tan lejanos. Okay, entonces pues lo que faltaría ya es prácticamente nada para llegar al 2040, y pues eso es lo que se pudiera esperar. Ahora, si lo vemos como más pues más puntual, en el 2015 1 de cada 11 adultos vivían con diabetes, pero para el 2040 se espera que 1 de cada 10 adultos viva con diabetes. Y pues esto a su vez trae otra problemática importante, que es pues a pesar de que hay muchas personas que llegan a tener el diagnóstico de la diabetes, también hay muchas que desconocen que lo tienen, y al desconocer el tener pues justamente este diagnóstico no determinado, pues eso condiciona al desarrollo de las complicaciones. Es decir, si yo no sé que tengo una enfermedad, pues entonces no la trato, no la cuido, no tengo un automonitoreo, no tengo un seguimiento, y eso va a condicionar pues a que la enfermedad se empiece a complicar. Y pues de las complicaciones más marcadas tenemos por ejemplo el caso de las enfermedades renales, y muchas veces pues se llega a una enfermedad renal cuando pues la primera cuestión fue justamente pues la diabetes, pero fue una diabetes que no se atendió de manera temprana. Ahora, ¿qué tan grave es el problema? Pues es grave en el sentido de lo que comentamos, que no hay como tal una forma de detenerlo, sobre todo por la cuestión de la concientización que todavía no se ha logrado al 100%, porque finalmente es una enfermedad que es completamente prevenible. En este caso, aquí en la imagen ustedes pueden observar pues el número igual de personas, pero haciendo distinción de género, y también distinguiendo pues la localidad en la que se pudiera llegar a diagnosticar.
En el caso de los hombres es un poco más alta la cifra. Si se fijan, la proyección es de 328,000 millones para el 2040 y en el caso de nosotras las mujeres es de 313.3, pero pues básicamente están a la par, o sea que mucha distinción no hay, aunque pues particularmente aquí en México el número de casos pues de diabetes cobra más sentido para el género femenino. En el caso de las áreas, porque a veces pudiéramos llegar a pensar que dependiendo pues de si es un área urbana o rural, pues las áreas rurales tienen menor número de casos y pues a nivel mundial sucede eso, pero igual particularmente aquí en México no es tan así. Pudiéramos pensar que las zonas urbanas, al estar pues mucho más en relación a los avances tecnológicos, pudieran llegar a tener mucha más información, más acceso a los servicios de salud y con ello pues disminuir pues seguramente el riesgo de enfermedades. Sin embargo, pues esto no sucede. Vean que la cifra es mucho mayor en una zona urbana a una zona rural. Y bueno, las zonas rurales pudiéramos pensar que pues el consumo de los alimentos pues en mayor medida alimentos naturales, que hay un poco más de actividad física por las propias labores y oficios que se desarrollan en esta comunidad, pues pudiera generar menor riesgo y teóricamente sí. Sin embargo, pues aquí también estaríamos hablando de que pues ya las comunidades rurales también están llegando a tener pues estas cifras elevadas de enfermedades crónicas y principalmente se relacionan a lo que pensaríamos que es lo contrario a la comunidad urbana, que sería pues una alimentación mucho más centrada en productos completamente pues naturales, cuando ya no es así. Pues ya podemos observar que así como llega pues alguna marca de productos ultraprocesados a una comunidad urbana, pues de la misma manera llega hasta pues el lugar más recóndito de una comunidad rural. Entonces pues el riesgo es semejante, quizá a lo mejor en mayor medida las cifras se manifiestan más en comunidades urbanas, pero eso no significa que se deba pues también de minimizar el riesgo en una comunidad rural. Ahora, si habláramos respecto al tiempo y respecto a los gastos de esta enfermedad, pues se puede decir que cada 6 segundos una persona fallece a causa de la diabetes y que cobra aproximadamente 673 billones, que es lo representante al 12% del gasto global en salud y específicamente solo para el tratamiento de pacientes que viven con diabetes. Igual si también quisiéramos hablarlo como más puntual, pues casi 400 millones de personas viven con diabetes en el mundo, hay 5 millones de muertes anuales y pues esta cifra también va en aumento porque al haber mucho más cifras de casos nuevos, pues obviamente que también hay cifras de fallecimientos a causa de esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que puede llegar a ocasionar la diabetes? Hablábamos hace un momento que la diabetes es una enfermedad completamente prevenible, es decir, que nosotros podemos llegar a evitar que esta enfermedad se pueda desarrollar independientemente de la cuestión genética, porque pues la cuestión genética siempre cobra mucho significado en la gente, cuando en realidad pues la herencia no es un factor completamente determinante de una enfermedad. Es decir, si yo tengo un familiar en primera línea, vamos a suponer papá o mamá que vive con diabetes, eso no significa que yo por esta cuestión de la genética pues la voy a desarrollar. Yo tengo el riesgo, sí, pero también tengo la posibilidad de evitar de manera conductual que esta situación suceda. Conductual en el sentido de puedo modular el ambiente, la alimentación, el estilo de vida de forma general con la finalidad de retrasarlo o incluso pues también prevenirlo, evitarlo. Entonces pues hay diferentes factores de riesgo, como pues ya mencionamos. Uno de ellos pues está la herencia. Está también la cuestión de la obesidad, que decíamos que era pues el común denominador de muchas otras enfermedades y que también la obesidad pues es completamente prevenible, es tratable.
está el sedentarismo, la inactividad física, otras enfermedades como la hipertensión, que incluso pues a su vez la diabetes también puede llegar a ocasionar hipertensión, porque también pues es una enfermedad crónico-degenerativa. Es decir, si yo tengo ya una enfermedad diagnosticada como crónico-degenerativa, pues tengo el riesgo de pues incluso desarrollar otra más. Colesterol alto, las cifras de colesterol, sobre todo pues el colesterol malo y colesterol bajo, pero del bueno, y pues la mala alimentación. Si se fijan, pues también ya en muchas de las pláticas hemos reiterado que pues hay 4 pilares principales para mantener un estado de salud. Entre ellos pues está la alimentación, está el ejercicio, está pues la cuestión de la suplementación y el descanso. Y justamente mala alimentación y sedentarismo pues son siempre también causas de un sinfín de enfermedades. Y pues estas dos son completamente modificables y pues se puede llegar a incidir en ellas para poder pues evitar enfermedades o complicaciones. Ahora, en el caso de los síntomas, pues hay una serie de síntomas bastante comunes en personas que llegan a ser diagnosticadas con diabetes. Particularmente son 4. La primera, que es la sed excesiva, está también hambre en exceso, orinar excesivamente y por último la pérdida involuntaria de peso. Es una pérdida de peso en muy corto tiempo y es pues intensificada, es decir, que incluso pues también a pesar de que la persona está perdiendo peso, no es algo que esté pues siendo buscado, no es un objetivo, sino que es algo de forma involuntaria, no se está realizando ninguna estrategia, ningún lineamiento para la pérdida de peso, sino que pues indistintamente la persona lo está perdiendo. Y además pues llama la atención que es en muy poco tiempo y pues es una pérdida significativa. Y bueno, pues ya mencionamos que estaba la sed excesiva, la necesidad constante de orinar, el hambre intensa, visión borrosa, la pérdida de peso, la debilidad y fatiga, un cansancio absoluto, que ahorita vamos a platicar por qué se puede llegar a suscitar. Cicatrización deficiente o lenta de heridas y bueno, también está el hormigueo, sensibilidad en manos y en pies, entumecimiento, son algunos de los síntomas, pero ya decíamos que los 4 principales pues es sed excesiva, hambre excesiva, la necesidad constante de orinar y la pérdida de peso son los principales. Y pues centrándonos justamente en eso, porque es que suceden pues particularmente estos signos de manera más marcada. Las ganas constantes de orinar se llegan a presentar porque al haber un exceso de glucosa en el torrente sanguíneo, ya que la insulina pues decíamos que tenía pues un papel insuficiente tal vez en cantidad y en calidad, y eso no permite que la glucosa se adentre en las células, pues básicamente la glucosa se encuentra en el torrente sanguíneo, pues vamos a decirlo así, nadando, pero no teniendo como tal una función pues metabólica, que es la de ser pues un sustrato energético. La glucosa pues se encuentra nadando y lo que hace el cuerpo al detectar este exceso es intentar buscar el equilibrio, como pues desechando esa glucosa a través de la orina. Por eso es que pues se intensifican las ganas de orinar. Luego tenemos también pues la falta de energía, que la falta de energía es si esa glucosa no se está utilizando como un combustible, como sustrato energético, como vaya de forma pues popular para que se entienda, como si fuera pues la gasolina de nuestro cuerpo, pues lo que vamos a generar es eso, es esta sensación de cansancio, de fatiga, de no tener pues energía. Y por otro lado pues vamos a sentir mucha hambre porque de la misma manera pues no está utilizándose ese sustrato, y por otro lado pues la sed excesiva, porque si estamos orinando de manera continua pues tenemos mucha sensación de sed. Y bueno, también independientemente del tipo de diabetes que se padezca, pues existen síntomas particulares para cada uno de ellos.
Identificamos a 3 tipos de diabetes. Existen más, pero estos son los principales. Está la diabetes tipo 1, que es la diabetes insulino dependiente. Y bueno, a su vez, dependiendo del tipo de diabetes, también se pueden distinguir pues síntomas particulares para cada una de ellas. Existen 3 tipos de diabetes, como lo es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Hay más subclasificaciones, pero estas 3 son como las más importantes. Y la diabetes tipo 1 es la diabetes también conocida como diabetes insulino dependiente. Es una diabetes que se suele diagnosticar o que debuta pues en la infancia, casi siempre entre pues la edad escolar y la adolescencia. Y luego tenemos la diabetes tipo 2, que no hay un rango de edad específico para desarrollarla, aunque pues en promedio se diagnostica pues entre los 45, 50 años, pero eso no significa que pues incluso en la infancia se pueda diagnosticar, es decir, así como un adulto mayor puede llegar a vivir con diabetes tipo 2, pues de la misma manera un niño a lo mejor de 8 años también puede llegar a vivir con diabetes tipo 2. Y la última, que es la diabetes gestacional, es la que se llega a diagnosticar durante el periodo de la gestación, es decir, durante el embarazo. Y bueno, pues dependiendo de ellas hay pues ciertas cuestiones que pues puede llegar a darnos pie a considerar que hay pues algo en relación a estas 2 enfermedades. En específico, para la diabetes tipo 1, los síntomas se presentan de manera pues más repentina y casi siempre el diagnóstico se presenta cuando ya pues hay una alteración mucho más marcada, una crisis, y casi el diagnóstico se realiza durante un periodo de cetoacidosis, o también conocida como coma diabético, y que pues incluso requiere la hospitalización. Uno de los síntomas clásicos, sobre todo decíamos que esta diabetes se diagnostica durante la infancia, es la sed excesiva, la sequedad en la boca. Ya platicamos el por qué se llega a presentar este síntoma. Está también la pérdida repentina de peso, el hambre constante, infecciones recurrentes, ganas de orinar pues de manera frecuente, heridas que cicatrizan de forma lenta, la falta de energía, el cansancio y visión borrosa. En el caso de la diabetes tipo 2, los síntomas se pueden llegar a presentar de manera un poco más silente, aunque sí son algunos parecidos a la diabetes tipo 1, pero no son tan intensos como en la diabetes tipo 1. Y pues estos son los que ya habíamos comentado, que eran como los 4 principales síntomas a identificar en esta enfermedad, que es la sed excesiva, está la necesidad continua de orinar, el hambre excesiva, puede haber una ganancia, pero también puede haber una pérdida de peso considerable y de forma involuntaria, la visión borrosa, y bueno, también está caracterizado por un signo que es algo que podemos ver, que es pues lo que nosotros conocemos como acantosis nigricans, que son pues el oscurecimiento de la piel, principalmente en donde la piel se pliega, como es el cuello, las axilas y las ingles. Y pues ya lo habíamos comentado pues en otra capacitación, que es un signo pues clásico de resistencia a la insulina, donde justamente la insulina pues no está actuando, no está pues llevando a cabo su función, y por ello la glucosa pues se encuentra sin ser metabolizada y pues decíamos vulgarmente nadando pues alrededor del torrente sanguíneo. Entonces pues aquí tenemos la clasificación. Aquí en la primera imagen ustedes ven pues un páncreas que se encarga de sintetizar insulina de manera correcta. Esta insulina permite que la glucosa se adentre a la célula. La célula pues es este círculo de color rojo, y por eso es que se alcanza a observar que estos rombos que hacen alusión a la glucosa pues se adentran en ella. Luego en la diabetes tipo 1 decíamos que es una diabetes insulino dependiente. Esto hace referencia a que el páncreas no sintetiza insulina, y por lo tanto es necesario utilizar pues de manera exógena esta insulina, y se recurre al tratamiento a partir pues de las aplicaciones pues intradérmicas, es decir, las inyecciones de insulina
que se hacen pues a lo largo del día. Y bueno, pues sin ella el organismo no es capaz de vivir, se requieren pues obligatoriamente para el mantenimiento de la vida. Y en el caso de la tipo 2, la insulina puede llegar a ser sintetizada por el páncreas, pero probablemente en cantidad o en calidad deficiente, y pues eso obstruye que justamente la glucosa se adentre pues a la célula. Como lo ven, pues en el caso 1 es el único en donde se observa que la glucosa está dentro de la célula, y esto es por acción pues justamente de la insulina. En el caso de la tipo 2, la cuestión del tratamiento pues puede ser a partir de un tratamiento oral con hipoglucemiantes, que es un tratamiento farmacológico que se prescribe. Seguro pues han escuchado la metformina, la glibenclamida, que son pues ejemplos de estos hipoglucemiantes, o bien incluso puede llegar a requerirse a la par de manera alterna la insulina para pues poder darle control justamente a los niveles de glucosa en sangre. Entonces, pues bueno, cualquiera de los dos tratamientos pues se deben de mantener. Son tratamientos que justamente se busca con el objetivo de tener un control pues de la glucosa en sangre. Y bueno, aquí en la tabla se alcanzan a ver justamente las diferencias entre los dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. No está especificada la diabetes gestacional porque pues la realidad es que la diabetes gestacional no que no se presente, sí se presenta, pero pues esta es obviamente pues exclusiva del género femenino, y pues sobre todo de las mujeres obviamente que se encuentran en esta etapa de la vida, que es pues el embarazo. Durante el embarazo, en el primero o segundo trimestre del embarazo, se busca hacer la prueba pues de la curva de tolerancia oral a la glucosa, en donde la mujer en estos trimestres pues tiene que acudir a un laboratorio. Se le da pues una muestra de agua con 70 gramos de dextrosa, que es azúcar. Lo tiene que consumir, y pues lo que mide la curva es justamente eso, qué tanto se puede llegar a elevar. Y bueno, casi siempre la diabetes gestacional está pues causada por pues los antecedentes previos al embarazo, desde el peso que se tenía antes de embarazarse, el peso pregestacional, el estilo de vida, la alimentación, y pues sobre todo cómo es que la mujer a lo largo del embarazo pues lo está llevando, ¿no? Que se esté alimentando de manera adecuada. La alimentación no es por dos, es solamente una alimentación en donde pues sí se tiene que añadir pues más calorías a la ingesta por el desarrollo fetal que se está teniendo, pero eso no significa que se duplique lo que la persona ya consumía pues previo al embarazo. Y además también pues el control también de los antojos, porque pues el que se esté teniendo pues esta alimentación pues puede llegar a condicionar justamente al desarrollo de la diabetes. Curiosamente, de los tres tipos que ahorita mencionamos, 1, 2 y gestacional, la gestacional es la única que se puede llegar a curar, y curar entre comillas, porque pues si la persona, si la mujer pues es diagnosticada con esta enfermedad y empieza a tener pues una corrección de sus hábitos alimentarios, de su estilo de vida, sigue utilizando pues el tratamiento farmacológico prescrito por el médico, pues esta diabetes al término del embarazo se puede llegar a curar, puede cesar. Sin embargo, pues queda ahí rastro de este riesgo de que ya se tuvo diabetes, y si posterior al embarazo pues continúa a lo mejor con hábitos alimentarios pues no saludables, teniendo también pues una vida sedentaria, pues puede llegar a convertirse y a desarrollarse la diabetes en una diabetes tipo 2. Y pues no solamente el riesgo es para la mamá, sino también el riesgo es para el bebé de nacer de manera prematura, de tener pues obviamente ya este riesgo también de desarrollo pues de diabetes en los primeros años de vida, o de alguna otra enfermedad crónica. Entonces ahora, centrándonos nada más en estas otras dos, que pues es indistinta al género, pues la tipo 1
Dice que es igual proporción tanto en hombres como en mujeres, y en la tipo 2 decíamos que es mucho más frecuente en nosotras las mujeres. La edad de aparición en la tipo 1 pues es en la infancia, y en la tipo 2 es a partir de los 35 años, pero esto no significa que en la infancia no se pueda diagnosticar, porque pues de la misma manera decíamos que el ambiente es la principal causa para el desarrollo de la diabetes tipo 2, y además pues también está el exceso de masa grasa. Entonces pues estas dos características también las puede llegar a desarrollar un niño. Yo les ponía el ejemplo de un niño de 8 años o 8, 9, X edad. En la infancia también se puede llegar a tener el diagnóstico de diabetes tipo 2. La presentación de la diabetes tipo 1 es brusca y la de tipo 2 es insidiosa, es decir que pues decíamos que los síntomas incluso son mucho más silentes, no son tan intensificados, es una enfermedad que pues es paulatina su desarrollo. Y en la diabetes tipo 1 es brusca porque el páncreas pues llega un momento en el que deja de producir insulina, y pues obviamente que eso condiciona a que los órganos y tejidos del cuerpo se queden sin un sustrato energético para funcionar. En el cuestión del peso, en la tipo 1 el peso es indistinto, no hay relación del desarrollo de la diabetes tipo 1 con el peso, pero sí en la tipo 2 es mucho más común en personas con exceso de masa grasa. Los factores ambientales en la tipo 1 están más relacionados a virus, toxinas, incluso la tipo 1 pues tiene muchas subclasificaciones, y una de las más significativas es la diabetes autoinmune, o también conocida como LADA. En la tipo 2, pues ya decíamos que se relaciona también a la cuestión de la obesidad, es una de las primeras causas. Y bueno, pues la cuestión de la insulina, que decíamos que era pues una cuestión muy decisiva. En la tipo 1 la insulina está completamente en niveles insuficientes o ausentes, y en la tipo 2 es variable porque puede que llegue a haber pues síntesis, sí, por parte del páncreas, pero a lo mejor es en cantidad insuficiente o en una calidad pues no correcta. Y bueno, el tratamiento de la insulina pues en la tipo 1 es completamente indispensable, y en la tipo 2 pues puede haber alguna otra forma de tratamiento. Ahora, aquí en esta imagen les pongo una imagen que retrata pues dos escenarios distintos, una persona que vive sin diabetes y una persona que ya está teniendo pues el desarrollo de la enfermedad independientemente del tipo. Vamos primero con la persona que vive con diabetes. Ya comentamos que la glucosa se obtiene a partir de los alimentos, y bueno, esa glucosa obviamente que al consumir el alimento pues tiende a subir. Esto es completamente normal que se eleven los niveles de glucosa, pero para eso justamente está pues el páncreas y la producción de este con insulina para pues empezar a modularlos. En el caso de las personas con diabetes, particularmente diabetes tipo 1, como el páncreas no produce pues insulina, esto condiciona a que los niveles de glucosa se encuentren por encima de los rangos de normalidad, y en la tipo 2 pues los niveles de insulina, al poder ser deficientes, pues no favorecen el que la glucosa se pueda adentrar a la célula. Por eso es que aquí en la imagen se alcanza a observar la metáfora que yo ahorita les comentaba, de poder pues más o menos identificar a la insulina como una especie de llave que permite que la glucosa se adentre a la célula. Y al suceder esto, pues el que las células no cuenten justamente con energía suficiente, pues uno de los signos que puede llegar a aparecer es la fatiga o el cansancio, además de los que ya enumeramos, el exceso pues a lo mejor de la orina, el hambre excesiva, la sed excesiva, entre otros. Y bueno, pues finalmente lo que genera es que esa glucosa se siga manteniendo pues elevada, y elevada pues incluso aún mayor que acabando de alimentarse. En el otro escenario, que es una persona que no tiene diabetes, pues igual al comer la glucosa se eleva. Si se fijan aquí,
pues los parámetros están exactamente iguales de una persona que no tiene diabetes a una persona que sí tiene, pero la diferencia pues es justamente la producción de insulina por parte del páncreas, que sí permite que esta glucosa se adentre a la célula, y pues al utilizar la célula como fuente energética la glucosa, pues obviamente que los niveles de glucosa pues van a descender. Entonces esta es la enorme diferencia entre uno y otro. Y pues podremos pensar, pues entonces comemos menos para que la glucosa se eleve menos. No funciona así. Finalmente pues necesitamos cierta cantidad de alimentos para que pues estos alimentos sean el sustrato energético. Más bien lo que necesitaríamos voltear a ver es cómo podemos hacerle para que esta glucosa realmente se pueda utilizar por parte de la célula. ¿Qué se puede hacer? Pues ya si vivimos con esta enfermedad o incluso si no tenemos el diagnóstico de diabetes, estos sugerencias, estos consejos, pues son completamente necesarios. El número 1 es la atención médica. Ya sabemos que pues es recomendable acudir a una revisión médica independientemente de si estamos enfermos o no, simplemente para poder conocer nuestro estado de salud, y aún en mayor medida si yo vivo ya con diabetes tipo 1, pues es también necesario para tener un buen monitoreo. Está también la pérdida de peso, si es que pues tenemos un exceso de masa grasa, también independientemente de si vivo o no con la enfermedad, por cuestiones pues preventivas, prevenir otras enfermedades. En las personas que viven con diabetes es muy importante pues el automonitoreo, y el automonitoreo se puede hacer a partir de la medición de la glucosa, tanto preprandial como postprandial. ¿Esto qué significa? Tanto antes de consumir alimentos como después de consumir alimentos, para saber cómo fluctúan estos parámetros de glucosa. A pesar de que pues el monitorear la glucosa a partir de un glucómetro, que es este aparato que mide con una gotita de sangre la glucosa, no es tan eficiente, porque yo puedo haberme alimentado hoy pues muy bien, muy saludable, y mi glucosa va a salir impecable, pues a lo mejor el resto de los días no lo hice, y pues obviamente que ahí se va a identificar esto. Pero la prueba más fiable, la más adecuada para poder saber si estoy teniendo un buen control de mi enfermedad, es a partir de pruebas como la hemoglobina glucosilada, que son pruebas de laboratorio que me miden pues que también se ha estado comportando mis niveles de glucosa, que ahorita pues vamos a platicar del por qué sería importante pues tener estos controles de rutina. También está el tener en cuenta que ante cualquier enfermedad vamos a tener un tratamiento médico. Es importante que no lo abandonemos, que más bien pues lo sigamos respetando, y que a la par de ello pues la parte de la suplementación también va a ejercer su función, y que solamente el médico va a ser el responsable de disminuir la dosis del fármaco que se haya prescrito. Entonces pues no hay aquí ninguna interferencia entre el tratamiento farmacológico y la suplementación. Los monitoreos que ya mencionábamos, monitoreos de laboratorio continuos, y bueno, pues también por obvias razones está el tema de la alimentación, que es imprescindible, que no podemos pues dejarla de lado. Y justamente con esto pues la alimentación es uno de los principales pilares del tratamiento de la diabetes, si no es que pues el que más significancia tiene, porque como ya decíamos, pues la glucosa se puede llegar a elevar en función del tipo de alimentos que consumamos. Hay alimentos que llegan a disparar de manera inmediata la glucosa, hay otros que lo hacen de manera paulatina, y pues justamente la importancia también de acudir con un profesional de la alimentación, que somos los nutriólogos, para poder recibir pues una atención pues integral y personalizada. Aquí en el ejemplo les pongo la comparativa principalmente de un tiempo de comida que a veces es el que más se puede llegar a descuidar, que es el desayuno, y que muchas veces incluso hasta se llega a omitir, como lo mismo sucede con el caso de las cenas. Pero bueno, pues también para eso sirve el que tengamos la evaluación de un profesional, para saber cuántos tiempos de comida
son sugeridos de acuerdo a nuestras necesidades y obviamente pues también el tamaño pues de las porciones de los diferentes grupos de alimentos. Y bueno, aquí en el ejemplo del desayuno saludable pues están algunas opciones de grupos de alimentos como pues están las verduras, frutas, proteína, cereales y pues grasas saludables. Siempre tenemos que combinar pues todos estos grupos porque sobre todo la proteína y las grasas saludables nos ayudan a modular y atenuar pues estos picos de glucosa, evitando que se eleven o se bajen, sino que más bien se mantengan dentro de los rangos de normalidad. Pero el escenario contrario pues es este ejemplo del desayuno no saludable, por ejemplo desayunos como cereales procesados, jugos, bebidas azucaradas, yogures con igual un aporte rico en azúcares, alimentos fritos, que a pesar de que tienen grasa y a pesar de que tienen proteína, pues se destacan otras propiedades como justamente pues el azúcar, que pues en realidad el azúcar de mesa, la sacarosa, no es un alimento que proporcione pues diferentes nutrimentos como lo serían alimentos que carecen pues justamente de ella, y pues al final la proteína y la grasa que pudiera llegar a existir en este desayuno pues no pudiera llegar a atenuar estos niveles por el excedente de glucosa que existe. Ahora, con respecto al monitoreo, pues ya les comentaba yo que es importante tener pues un monitoreo a partir de pruebas bioquímicas, a partir de pruebas de laboratorio que me estén ayudando a identificar los controles que estoy teniendo con mi glucosa y con otros parámetros que también es importante pues voltear a ver y cuidar. Una de las pruebas más más fiables, hay otras muchas mejores, claro, pero esta es una de las más accesibles en la cuestión económica, es la prueba de la hemoglobina glucosilada. Esta prueba de hemoglobina glucosilada es una prueba que lo que hace es medir pues qué tanto se ha estado manteniendo los niveles de glucosa a expensas del tiempo de vida pues de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen un tiempo de vida aproximado de 3 meses y bueno, pues los glóbulos rojos tienen una proteína que se llama hemoglobina, que es la responsable de su color, de la coloración rojiza de la sangre. Entonces, pues la hemoglobina tiene afinidad a la glucosa, por ende se enlazan y al enlazarse, pues esto pues podemos llegar nosotros a medir, bueno, en este caso, pues el químico de laboratorio puede llegar a medir, pues cómo se ha estado comportando durante 3 meses la glucosa. Entonces, pues lo que les comentaba era justamente que en la sangre la glucosa se une a moléculas de hemoglobina, que es la proteína que le da pues este característico color rojo a la sangre, y debido a que los glóbulos rojos pues tienen un tiempo de vida de 120 días, que son pues 3 meses aproximadamente, la medición de la hemoglobina puede dar un valor pues aproximado de los niveles de glucosa en sangre durante este periodo. Y cuanto mayor es la cantidad de glucosa en sangre, pues más se une a las proteínas y su porcentaje de unión pues puede indicarnos cuál ha sido la cantidad media de glucosa circulante durante este tiempo de vida, es decir, durante los 3 meses. Entonces, pues tendríamos algo fácil de entender aquí a través de esta tabla, que es, por ejemplo, pues el nivel de la hemoglobina glucosilada. Nos estaría hablando de la glucosa en promedio que estamos llegando a tener. Entonces tenemos, por ejemplo, para poder decir que tenemos una hemoglobina glucosilada pues normal, estaríamos hablando de cifras por debajo del 6% y ya por encima de ellas pues estamos hablando de cifras altas de hemoglobina glucosilada. Si nos vamos, por ejemplo, a una hemoglobina glucosilada de 9, estaríamos diciendo que básicamente la glucemia, la glucosa en promedio sería de 200, cuando pues una glucosa saludable tendría que estar por debajo de 100. Y si se fijan, conforme vaya aumentando el nivel de hemoglobina glucosilada, pues también el promedio de la glucemia va a ir en aumento. Entonces, pues sería oportuno que justamente
personas que viven con diabetes, pues cada 3 meses estén monitoreándose a partir de la hemoglobina glucosilada cómo va su control pues de la enfermedad, y para los que no vivimos con la enfermedad pues podemos hacer controles anuales para saber pues cómo se está comportando también metabólicamente hablando pues nuestro cuerpo. Y como les mencionaba, no solamente hay que considerar pues el parámetro de la hemoglobina glucosilada o pues la glucosa, sino también tendremos que considerar pues en este caso el caso del colesterol de alta densidad, que es el famoso colesterol bueno, o el colesterol de baja densidad, que es el considerado popularmente como el malo, triglicéridos, y además también pues evaluar la función renal, porque pues decíamos que una de las principales complicaciones es justamente las enfermedades renales, y saber cómo está funcionando pues el riñón para ver si pues hay alguna alteración y empezarla a atender pues de manera prematura, de manera inmediata. También otra de las cuestiones es identificar pues los signos y síntomas de hipo o de hiperglucemia. Hay que recordar que lo importante pues para tener un buen control de la diabetes es que justamente los niveles de glucosa se mantengan, es decir, ni que haya picos altos, es decir, que la glucosa esté elevada, ni tampoco que haya picos muy bajos, que esté muy baja, porque estos picos pues son los que llegan a condicionar el desarrollo de las complicaciones. Entonces, pues las personas que viven con diabetes tendrán que identificar cuándo hay una hiper o una hipoglucemia. Síntomas de hiperglucemia: encontramos aumento de sed, orinar mucho, la presencia de glucosa o de cetonas en la orina, debilidad, dolor abdominal, dolor generalizado, pérdida de apetito, náuseas, vómito, fatiga e incluso dificultad para respirar. Y en el caso de la hipoglucemia, pues identificaríamos sudoración fría, mareos, dolor de cabeza, palpitaciones, temblores, visión borrosa, hambre, irritabilidad y pues también dificultad para despertarse. Entonces, cualquiera de estos dos escenarios es importante que se atiendan. Si es hiperglucemia, pues seguramente vamos a tener que utilizar un tratamiento farmacológico para bajarla hasta los niveles de normalidad. Y contrario a ello, si es hipoglucemia, vamos a tener que buscar elevarla hasta los niveles de normalidad, porque pues no podemos mantener cualquiera de estos dos escenarios, más bien tendremos que buscar justamente el equilibrio. Ahora, las complicaciones pues pueden ser muchas. Hay algunas mucho más también frecuentes, más prevalentes, como las enfermedades renales, la famosa insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica, pero pues existen una gran variedad de complicaciones a consecuencia de una diabetes maltratada, mal cuidada. En este caso, entre más alto sea el nivel de la hemoglobina glucosilada, que es esta prueba que decíamos que me ayuda a monitorear pues cómo se ha estado comportando mi glucosa a lo largo de 3 meses, pues es más alto el riesgo de desarrollar complicaciones. Entre las complicaciones pues tenemos complicaciones a nivel neurológico, en la función visual, tenemos complicaciones cardiovasculares, renales, tenemos complicaciones con respecto a los vasos sanguíneos, y pues en este caso podemos identificar problemas como pues pérdida de la visión, la insuficiencia renal, entumecimiento, hormigueo, que ya está afectando pues a los nervios, y pues está justamente uno de los también comunes, que es el famoso pie diabético, donde se va perdiendo sensibilidad porque pues ya no identificamos por la pérdida de las terminaciones nerviosas. Los niveles altos de glucosa pues tienden a dañar los nervios, y pues esto puede condicionar a que el pie pues poco a poco deje de sentir, y incluso pueda llegar a tener pues se empiece a perder, se empiece a morir, y pues ello condiciona justamente a incluso pues el desarrollo de problemas donde ya implicaría la mala circulación, la muerte y por ende la necesidad pues de la realización de las amputaciones.
Entonces, como complicaciones, pues tenemos varias. Está la afectación bucal, sobre todo el desarrollo de caries dental, la placa dental por las cifras altas de glucosa. Pues las bacterias se alimentan justamente de glucosa y eso permite que se sigan manteniendo alrededor de las piezas dentales. Daño ocular, que también se pueden afectar los vasos de la retina y que eso puede pues poco a poco ir mermando la función visual. Problemas cardiovasculares, sobre todo enfermedades coronarias, enfermedades cerebrovasculares, también el estrechamiento y obstrucción de los vasos que pueden llegar a originar pues malestar, pues ardor, entumecimiento, dolor, dificultad para moverse. La neuropatía diabética, que les comentaba que es pues esta sensación de poca sensibilidad en las extremidades, hormigueo, dolor y que pues poco a poco se puede ir perdiendo pues esta sensibilidad hasta pues el que se provoque también la mala circulación, la poca o pobre cicatrización de heridas y que pues al final se desarrolle pues el pie diabético, disfunción sexual y pues en el caso también se puede llegar a originar daño pues renal. Y bueno, ya casi para terminar, cómo se pudiera llegar a identificar pues una persona que tiene una diabetes bajo control a una que pues es todo lo contrario. Bueno, pues en el caso de la diabetes sin control, pues el cómo se sentiría la persona es cansada, irritable, frustrada, apática. Los beneficios, pues obviamente que no hay ninguno, al contrario, pues es el riesgo de las complicaciones. ¿Y qué hace? Pues es una persona que niega la enfermedad, no mide los niveles de su glucosa, es decir, no tiene un automonitoreo, olvida el tratamiento, no es puntual pues con sus revisiones médicas, el tema de la alimentación no la atiende o se sujeta solamente al tratamiento farmacológico, no realiza ejercicio. Pero contrario a ello, los pacientes que viven con una diabetes bajo control, que están teniendo acción sobre la enfermedad, pues son aquellos que se sienten seguros, saludables, motivados, activos. Los beneficios es que tienen una buena calidad de vida, se está retrasando o previniendo el desarrollo de las complicaciones y pues además lo hace a partir justamente de ser responsable respecto a su enfermedad. Entonces, pues la diabetes, a pesar de que es una enfermedad de por vida, es una enfermedad crónica, pues sí se puede llegar a controlar, solamente que es necesario pues justamente la aceptación de la enfermedad y pues ser responsables ante ella. Y finalmente el tratamiento de Living Light, pues tenemos Living Sucre, que es un producto que va dirigido justamente hacia la salud pancreática, hacia el control de los niveles de glucosa. Living Omega 3 porque nos ayudaría también a cuidar pues parámetros como colesterol, triglicéridos, la tensión arterial. La moringa, que pues ya por sí sola este extracto, esta planta, pues tiene estas funciones hipoglucemiantes. Y bueno, el último, que es Living Elixir, es un producto que se enfoca hacia pues el cuidado de los diferentes niveles de vitaminas y minerales en nuestro cuerpo, porque si bien pues el tratamiento farmacológico, a pesar de que es necesario y obligatorio, pues también llega a tener pues sus desventajas, sobre todo pues puede llegar a depletar algunos niveles de vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12, que es necesaria para la producción de glóbulos rojos. Entonces pues hay que pues también prevenir estos efectos secundarios. Entonces pues bueno, este fue el tema de la diabetes del día de hoy. Bueno, pues concluimos con otro tema más de capacitación. El tema del día de hoy fue diabetes mellitus. Ojalá que haya sido de su interés y sobre todo que pues utilicen esta información a modo preventivo o a modo pues de control de la enfermedad. Nos vemos en la próxima y pues cualquier tema que ustedes puedan sugerirnos, recuerden que está pues los comentarios, los leemos, los atendemos, el WhatsApp, para que también pues puedan hacernos sus sugerencias. Tenemos ya algunos que afortunadamente nos estuvieron enviando mensajes y que ya fueron
tomados en cuenta para la próxima calendarización, para que también estén pendientes de cuando se puedan llegar a publicar estos temas a través de esta plataforma. Nos vemos en la próxima y muy buenas tardes a todos.